Ayer venía viajando del Quisco a Santiago y la cordillera estaba blanquísima, pero hasta abajo, se veía muy llena de nieve. Y yo decía, mañana va a ser frío. Y muchos hermanos yo creo que le temen un poquito al frío, ¿no es verdad? Bueno, estamos en la casa del Señor y estamos en el mejor lugar. Amén. Y somos bendecidos cada día que nos congregamos delante del Señor con el fin de agradecerle, de reconocer sus bondades, su misericordia que ha tenido para con nosotros hasta el día de hoy. Así que estamos contentos y contentos de verles, ¿no? De que han podido llegar varios que no estaban al comienzo, pero ya están en la casa del Señor y ciertamente Dios les habrá de bendecir. Yo estoy medio out, mi garganta está estos días y creo que voy a estar unos 2 semanas sin poder predicar, pero hay otros predicadores acá, así que mi esposa el domingo dejó a mitad del camino el profeta Amós y va a concluirlo hoy día, así que ya, bueno. Amén. Así que el Señor te bendiga, te use y seamos edificados por la palabra del Señor. Bien, ¿cómo están hermanos, hermanas? Lindo verlos. Como decía mi esposo, veníamos ayer viajando del Quisco, estuvimos, cariños le manda, bueno, primero Marquito, que ahora él ya está oscureciendo allá en Croacia, donde está ahora hasta el 7 de este mes, me dijo saluda a todos los hermanos. Y les mandaron saludos desde el Quisco, desde Isla Negra y del Quisco. De Isla Negra, la familia de la hermana Rosa y de Stephanie Rojas, su hija, de Carolina, que venían acá cuando eran chiquititas, ahora ya tienen ya casi 50 años las hijas. Y muy contentos estaban porque nos alojaron de viernes para sábado. Y mi hijo nos había invitado, él hace clases allá en el Instituto de Setzil del Quisco. Tienen como 20 alumnos. Está linda la obra en el Quisco. Y estuvimos con los pastores Jorge González y Anita María, que ellos ya están jubilados del ministerio pastoral, pero siguen siendo un apoyo en la iglesia también de allá del Quisco. Así es que cariños de ellos para la congregación. Y como decía también Rubén, al venir veíamos qué maravilloso país tenemos, hermanos amados, hermanas. Sí, ciertamente que hay dolores en medio nuestro, ¿no? Andreita me decía al entrar que estaba triste por lo de los mineros. Siempre esperamos que haya un milagro, ya hubo uno con los mineros, pero Dios sabe, Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros y dice que algunos ya descansan en sus obras. Y por eso es que es tan importante que conozcan al Señor todas las criaturas. Nosotros, las criaturas, bueno, el ser humano es la corona de la creación. La creación es maravillosa, pero está hecha para que el ser humano, y por sobre todo quienes hemos reconocido a Dios como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro amo, no solo como nuestro Salvador, para tener una esperanza en la eternidad, sino que aquí estamos llamados a ejercer soberanía. Y el profeta Amós, ahí le pido a nuestro hermano que ponga la imagen y luego el título. El profeta Amós es muy claro respecto ¿a qué tema? ¿A qué tema? Los que estuvieron la semana anterior. ¿A quién? A la justicia. El profeta de la justicia. No es el único que trata este tema, y ahora vamos a ver un poquito también otros profetas. Tengo varios versículos, aquí se me resbala, porque con la diagonal del púlpito se me resbala todo, pero abro aquí, lo tengo marcadito. Bueno, ahí esa imagen la vamos a tener que dejar. Vamos al bosquejo, por favor. Le pido que abran sus Biblias en Isaías 56, versículo 1, para dar comienzo en el nombre del Señor. Maritza nos decía que es lindo estar en la presencia, sentir la presencia del Señor cuando el pueblo canta. Cantamos a la gloria de Dios. Pero seamos cada día más conscientes, hermanos, de la necesidad también de vivirla y mostrarla.
y trabajar también por la justicia. Ya con el próximo estudio vamos a finalizar este libro y vamos a ver algunos aspectos más precisos. Les voy a dejar una pequeña tarea al final también, así que para que ustedes anoten, van a estar ahí las preguntitas, ustedes las anotan para ustedes y después el que quiera compartirlo, que Dios le haya revelado algo especial, lo va a poder también compartir. Entonces este es el texto base. ¿Lo tienen todos? ¿Nos ponemos de pie para leerlo? En el nombre del Señor. Así dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia. ¿Por qué? Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Entonces, la semana anterior era la verdadera gloria a Dios, ¿no es cierto? Y esta segunda parte dice una religión con justicia. Ahí está en el bosquejito. Una religión con justicia, a diferencia de todo lo que vamos a ver aquí en el libro de Amós. Es un acercamiento al libro, les recuerdo, aproximándonos a todas estas verdades que están acá. A veces el profeta avanza, luego retrocede, avanza, retrocede, pero estamos procurando hacer más didáctico para no enredarnos. Algunas precisiones con respecto a la enseñanza de Amós están en diferentes versículos, pero antes vamos a ver estas precisiones que quedaron pendientes, y son 4. La primera es recordar que los nombres suelen ser proféticos, los nombres bíblicos y también nuestros nombres. ¿Se recuerdan qué es lo que significaba el nombre Amós? Carga, el que lleva la carga. ¿Qué nombre más apropiado, no? Es una carga espiritual que lleva respecto al pueblo. Por eso estaba la imagen de que no era fácil, muy difícil la labor del profeta. Eran rechazados, habían intrigas para con ellos, procuraban matarlos. De hecho, Amós muere. Su muerte, según la tradición, fue por una herida en la cabeza que le provocó el hijo del sacerdote Amasías, que era un idólatra, un sacerdote que ministraba para el pueblo, pero lo confrontaba porque, como estaba denunciando el pecado de Israel, en cuanto a la injusticia, a la falsa espiritualidad y a la avaricia, no se agradó e intentó acallarlo. Eso hizo Amasías. Pero Amasías fue confrontado por Amós y le dice que él va a morir. Y realmente él muere, pero el hijo se venga de Amós y le causa la muerte. Luego este hombre, Amasías, era un intrigante muy semejante no sé, ahora me confundí con el nombre con Amón, que se parece a Amós. Con Amón, que fue quien acusó frente al rey Asuero al pueblo de Israel, porque quería ciertamente la destrucción del pueblo de Dios, y también hace una intriga de que estaban adorando una imagen, que no querían adorar la imagen y que ellos adoraban a Dios. No querían adorar la imagen que había el mismo Amón presionado al rey para que la levantara y probara ahí quienes le eran fieles. Entonces, como el pueblo de Israel tenía muy claro que ellos no podían adorar imágenes en aquel tiempo, se niegan y él pretende destruirlos. Pero así como Dios protegió a su pueblo, él siempre lo va a hacer con sus hijos, siempre va a demostrar que él llama a la fidelidad, como lo hizo con Daniel y con sus amigos y con
con nosotros muchas veces que también hemos sido confrontados por nuestra fe. Y por último, otra precisión es que Amós no era casado. Hay que leer muy bien el contexto, porque suele ocurrir que incluso estuve viendo comentarios que dicen que, como dice en el versículo, en el capítulo 4, no, perdón, en el 7, ahí está mi apunte. Respecto a que él tenía esposa, él realmente no tenía esposa. No hay ningún dato que lo asevere, ni siquiera la tradición como en el caso de su muerte. Pero el que sí tuvo una esposa adúltera fue el profeta Oseas. Entonces, esas precisiones son necesarias, siempre hay que estudiarlas con tiempo. Y vamos entonces a la forma de profetizar de Amós. La primera la vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 3. Amós tenía una forma de dar la profecía muy peculiar, muy propia, y ocupa también sus vivencias. ¿Qué es lo que era él? ¿Cuál era su actividad? Campesino, pastor de ovejas, cultivador de higos, de sicómoros. Entonces, su estilo también es con las ilustraciones propias de lo que él conocía, la naturaleza. Capítulo 2, verso 13, él dice: pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Entonces, esa ilustración es bonita, es pintoresca, así lo dice la Biblia Thompson, es propia de él. Luego en el 3, versículo 8, dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién es el león generalmente en la Escritura? ¿Es una metáfora acerca de quién? ¿De quién? De Jesús. En este caso está hablando de Dios. Dios como el león, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento ya entendemos que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y dice su presión, a ver, lo leo completo mejor. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, él no podía hacer otra cosa que sujetarse a la voluntad de Dios, porque para él era como el león, que bien conocía él como pastor de ovejas. Y luego hace en el versículo 12 del mismo capítulo otra metáfora respecto a la boca del león. Dice: como el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. O sea, fíjense ustedes que ahí también está el consuelo. El peligro del león que arrebata, que quiere destruir una vida, pero que el buen pastor lo logra zafar aún en esa circunstancia, de que sus 2 piernas estén atrapadas o su cabeza por medio de la oreja. Entonces es como tan detallista, ¿no? Y luego dice, él conoce bien entonces el peligro del león. Aquí ya el león lo está comparando con el destructor. Ya es otra, hay que leer bien para poder ver las sutilezas que tiene. Y por último, en el versículo 8, versos 11 y 12, aquí como que nos vamos a pasear un poquito por los versículos, 11 y 12 dice nuevamente el consuelo. Recuerden que él es un profeta muy claro, un profeta que anuncia destrucción, un profeta que anuncia juicio, pero que lo hacía siempre ¿con qué sentimiento? No con justicia, sentimiento, el sentimiento. ¿Qué sentía él cuando hablaba esta palabra dura, esta palabra de juicio? Misericordia, sentía compasión. Entonces, eso es, pero trascendental en la vida de un siervo de Dios, porque a veces escuchamos profetas que lo hacen humanamente y caen en el juicio duro, severo, drástico, castigador. Pero vamos a estos versículos 8, 11 y 12.
porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza. ¿Qué estoy leyendo más? Me quedo aquí, capítulo 7. Perdón, es el 8. Di vuelta. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Vienen días, dice el Señor, y esto es algo que podríamos decir aún no ha ocurrido completamente. La palabra de Dios no ha sido destruida, la palabra de Dios sigue corriendo. En algunos lugares ciertamente hay persecución para quienes la predican, para quienes la viven, para quienes la tienen, pero en este caso se va a cumplir cuando la iglesia ya no esté. Es un periodo de apologético futuro. Y ciertamente tenemos que nosotros acá, mientras hay tiempo, esparcir la palabra con misericordia del Señor, aprendiendo de cómo lo hacía también este hombre de Dios. Y por último, en este punto de los versículos precisos, en el capítulo 4, verso 1, hay una forma que parece bien dura y está dada a mujeres. Curioso, no habla de los hombres y las compara con las vacas de Basán. Basán, un lugar alto, un barrio alto, que se dice ahora son los altos de Golán. ¿Lo han escuchado a veces en las noticias? Que habla de Israel, los altos de Golán. Bueno, pongan más atención en eso porque están esos lugares acá en la Escritura y en este libro. Y nos dice entonces, 4:1, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Recuerden que la capital del reino de Israel era Samaria. Y Jeroboam, cuando lo nombró en los versículos anteriores, era el rey de toda esa parte del reino, las 10 tribus, a diferencia de Judá, hijo o descendiente de Salomón. Y le dice, estáis en el monte de Samaria, oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Leo hasta el 3. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Es un juicio duro por la obstinada terquedad de, en este caso, las mujeres que representaban también familias y una sociedad, una clase alta, que no habían sido ricos, pero se habían enriquecido a costa de la explotación de los pobres. Incluso uno de los comentarios que leí les llama mujeres expoliadoras. Yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Lo había escuchado usted? Expoliadoras. Y dije, ¿qué querrá decir explotadora? Y justamente eran explotadoras, ladronas, estafadoras y despojadoras. Ese era su pecado, porque para poder darse gustos, les gustaba el lujo, presionaban a sus maridos para vivir una vida disipada, una vida con vicios, ¿no? Que les habla del alcohol que ellas pedían para seguir bebiendo, para disfrutar mundanamente, y eran religiosas. Eso es lo más curioso. Entonces eran mujeres idólatras, duras y sin compasión, y son descritas duramente porque se enriquecieron a costa de los pobres. ¿Recuerdan ustedes la historia de Nabot? La Acab y la viña de Nabot, dice en Primera de Reyes capítulo 21. ¿Y quién fue que presionó a Acab para que, como Nabot no quiso vender la viña, que era de él, y el rey la quería para sí, no porque no tuviera territorio, no tuviera tierra, sino porque le gustaba esa viña,
seguramente era una viña bonita. ¿Y quién convence a Acab para que despojara a Nabot de su tierra? Jezabel, una mujer. Entonces es semejante a estas vacas de Basán. Otro periodo, pero semejante. La misma actitud, intrigante. Logran apedrear a Nabot, Nabot muere y él se queda con la viña. Pero ciertamente Dios ve y Dios declara juicio, y está esa experiencia aquí en la palabra para que cada uno de nosotros aprenda y sepa que Dios como juez ve claramente y ve lo que muchas veces las otras personas no ven. Pero nosotros como hijos del Señor, hijas de Dios, debemos desarrollar la visión espiritual y saber por qué se hacen las cosas y por qué queremos ciertas cosas y cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos para no caer en el mismo pecado, que puede ser más sutil, puede que no sea tan evidente. Pero si vemos alrededor nuestra injusticia, nosotros somos llamados a pronunciarnos. No, yo no me meto, ¿para qué me voy a hacer problema? ¿Existe esa tendencia o no? Nosotros estamos llamados a denunciar. Nosotros como iglesia también tenemos una función profética. No esperemos que los gobernantes solucionen todas las cosas, porque no lo van a hacer. Estamos nosotros. Es decir, la justicia tiene que operar desde lo particular, desde nuestras familias. Muchas veces en las propias casas, a veces hay abuso, hay injusticia, hay lo que habla acá, las características de estas mujeres, ¿no? Que despojaban. Y a veces es penoso ver que eso sucede y que los hijos de Dios o esconden la cabeza, no quieren mirarlo y prefieren solamente orar. Pero hay que hacer más que eso. Entonces, estas mujeres estaban siempre incitando a sus maridos a defraudar para que les dieran gustos. Bueno, esa área era rica, criaban ganado fuerte y saludable. No tenían necesidad de seguir despojando. Pero como dice la palabra del Señor, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, querían más y más. Ahora, los israelitas, el reino de las 10 tribus, establecían como ritos su propia interpretación de la ley y adaptaban lo establecido. Ellos tenían que ir, por ejemplo, al templo a adorar, pero ellos habían hecho otro lugar de adoración. Tenían a los sacerdotes que Dios había establecido, ellos nombraban otros sacerdotes y seguían su religión a su manera, pensando que de esa manera estaban bien. Además, le estaba yendo bien, no había gran necesidad económica. Sí que habían pobres, pero el país estaba produciendo, había un buen índice de desarrollo económico. Y a pesar de los profetas que constantemente estaban llamando al arrepentimiento, Dios ya les estaba diciendo todo. De hecho, después de que termina el último profeta menor, que es Malaquías, vienen 400 años de silencio bíblico antes del advenimiento de Jesús, porque ya todo estaba dicho, ya no había nada más que decir, solo faltaba el cumplimiento, que es lo que vamos a ver en el último estudio la próxima semana, si Dios así lo permite. Entonces, no era por falta de conocimiento, no era porque no hubieran hombres ungidos, no era porque no había un remanente santo que se guardaba para el Señor, pero aún así persistían porque eran idólatras, porque su corazón estaba apegado no a Dios, sino que se servían de Dios para conseguir sus propios fines, el cumplimiento de sus propios deseos, de sus propios anhelos, de sus propias carnalidades. No es muy distinto al tiempo que vivimos. ¿O creen ustedes que sí? Es para analizarlo y para comenzar analizándolo desde uno mismo. Ahora, todos estos juicios que
que dio Amós hacia Israel, que eran 7 para las naciones y solo el último era para Israel. Ellos pensaron que se iban a librar porque estaban pensando, nosotros ya estamos en otro pie porque somos el pueblo escogido. Nosotros somos la iglesia, nosotros no tenemos nada que cambiar. Cuidado con esa autocomplacencia y sobreindulgencia. Necesitamos nosotros también revisar nuestro corazón y nuestra forma de vivir la justicia. Ahora, el punto es, ya acercándonos a la conclusión, que nosotros tenemos entonces que precisar qué responsabilidad tenemos frente a este tema. Justicia que va de la mano con el desarrollo espiritual. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos y 2 miradas más. Mirar alrededor. ¿Qué sucede alrededor? Y también mirar hacia adelante. Más fácil centrarnos en que yo me voy a analizar, y generalmente solemos ser tan consentidores con nosotros mismos que creemos que porque ya hicimos algo es suficiente. Y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. A veces hay pequeñas, grandes cosas que hacen la diferencia para que hagamos lo necesario, no lo suficiente. Y es más fácil mirar así, hacia adentro, pero con limitación. Pero debemos hacerlo profundamente, a la luz del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Y luego mirar alrededor, que es difícil, y mirar hacia adelante también no es tan difícil para nosotros como pueblo del Señor. Porque decimos, bueno, nosotros tenemos la bendita esperanza, ¿verdad? Y bueno, este mundo va de mal en peor, pero el Señor, bueno, va a hacer nuevas todas las cosas y Él va a establecer justicia. Y podríamos superficialmente creer que hasta ahí está todo bien. Pero mirar hacia adelante también significa mirar hacia adelante con respecto a cómo y qué puedo hacer para ser ese grano de arena que hace la diferencia y sumar a otros granos de arena. Es una misión difícil, pero necesaria. Entonces, las 3 miradas, alrededor, adentro de nosotros y hacia adelante, deben estar como una práctica permanente en nuestra vida. Mirar no solo qué necesito yo, sino qué puedo hacer yo por las necesidades de los demás. Y cuánto más cuando somos una congregación que procura ser más como Jesús. Nuestra vida espiritual se va a ver enriquecida a través de estas prácticas. Nuestra espiritualidad también tiene que demostrarse en las relaciones que tenemos con los demás. Amar con compasión. Si el profeta pudo ser compasivo, que estaba dando un mensaje de juicio, es necesario que en nosotros el amor se manifieste por medio de un corazón puro y de actos de servicio que den gloria al Señor. Actos de servicio sin necesariamente esperar o recibir reciprocidad, que hagan lo mismo por mí. Bueno, según cómo sean conmigo, esta persona es buena conmigo, ya ahí no me cuesta, pero este otro ni me pesca, así que no, yo no estoy ni ahí. Eso no puede estar en nuestra mente ni en nuestro corazón. Tenemos que ser renovados, tenemos que ser cambiados, transformados. Es la invitación siempre del Señor. Y Él deja al Espíritu Santo para que nos ayude. Si otros lo hacen, yo no tengo por qué hacerlo. Me refiero a la indiferencia, lo que no es derecho, lo que no es justo, lo que no es puro, lo que no es noble. Si otros se gastan un vuelto que no les corresponde, yo no lo voy a hacer. Si otros dicen malas palabras porque a lo mejor alguien se las merece, aunque me las digan, no voy a responder igual. Si otros abusan de sus hijos en cuanto a la ayuda en el hogar, yo no lo voy a hacer igual. Si otros le exigen al prójimo o no devuelven lo que tienen que devolver, porque no, ya algunos dicen, el pobre recoge lo que el rico bota,
y se adueñan de cosas que no le pertenecen. Distinto a que usted lo saque porque alguien lo dejó ayer afuera para que alguien lo use, distinto. Pero yo no puedo tomar algo porque la patrona, el jefe, la empresa no lo usa. No me pertenece, ni las hojas de las resmas, ni nada que haya ahí que no sea mi derecho ocuparlo. Nuestra integridad tiene que ser intachable. Y el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda. Es bueno tener memoria y que la hagamos cuando nosotros hacemos nuestra introspección, nos miramos hacia adentro. Respondí mal porque él me trató mal o ella me trató mal. A veces sí, pecamos, nos equivocamos, pero tenemos que corregirlo. Necesitamos corregirlo para que seamos hijos del Señor como es digno del Señor. Y realmente seamos portadores de la gloria de Dios. Que decíamos, la verdadera gloria de Dios, la justicia que lo honra. Esa era la primera parte de este estudio. Entonces, no es fácil si estamos humanamente luchando, pero con la ayuda del Señor se nos hace más fácil esta conciencia y este perfeccionamiento que el Señor quiere ir produciendo en nuestra vida. ¿Están de acuerdo con eso? Qué bueno, qué bueno. Él nos va a conformar a su imagen, a la imagen de su Hijo, el varón perfecto, que sin haber cometido pecado, Él tuvo que aprender la obediencia por medio de los padecimientos. Qué grande es eso. Y a veces nosotros creemos que por ser hijos del Señor no tenemos por qué sufrir. ¿Tienes los textos ahí puestos para que los hermanos los vayan viendo, hermano Javier? Mateo 5, 6, si alguno lo busca por favor y lo lee. Sí. Eso ya lo vimos. Luego Proverbios 31, 8 y 9. Claudita Ñancupán, ¿tienes ahí? Proverbios 31, 8 y 9. Y Martina, Proverbios 21, 3. Estoy mirando para este lado nomás. Camila, Tito 2, 11 y 12. ¿Quién tiene Mateo 5, 6? Estoy llegando ya casi al final. Mateo 5, 6. ¿Quién lo tiene? Ah, bueno, ahí está. ¿Quién lo quiere leer? Hermana Débora, ya. Amén. Bienaventuranza de Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, la primera enseñanza teórica, el primer compendio, manual de conducta para los hijos del Señor. El Sermón del Monte no es un discurso filosófico, es un discurso teológico, pero con enseñanzas prácticas. Y dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Generalmente el hambre y sed de justicia a veces tan personal, es que yo quiero que Dios me haga justicia, yo quiero que Dios responda a esto, yo le presento esto al Señor. Pero esto es algo, recuerden que la justicia no es un tema individualista, es un tema colectivo, es un tema de responsabilidad social. Y esto no es política. Y si es política, la política es el arte de gobernar. Y Dios le da esa soberanía, le transmite al hombre esa mayordomía, esa capacidad de administrar, que en el fondo es economía también. Mayordomía tiene relación en el origen con la palabra economía. Miren el contexto. Y Marx dice que la economía es la superestructura que lo determina todo. Al final no dijo ninguna como diríamos, estupidez o se fue a decir algo contra Dios. Al final confirma una verdad, que la mayordomía respecto a los bienes que tiene que ver con la creación de Dios determina también la justicia.
O sea que es previo a la política. Previo a la política. La política no tendría razón de ser en un mundo donde el hombre está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Quién podría no estar de acuerdo? Y luego el siguiente texto, Proverbios 31, 8, 9, Claudia, de acá, pues, así que lo... No, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Miren el llamado, miren el llamado. Abre tu boca, habla por otros, no calles. Haz algo, di algo, comprométete, pronúnciate. Ah, no, es que yo no me meto en política. Hermanos amados, esto es palabra y voluntad del Señor. Los desposeídos, los que no tienen voz, necesitan que otros levanten su voz por ellos. Lo tendrán que hacer los políticos y el Partido Comunista no tendría que existir si la Iglesia hiciera lo que tiene que hacer, manifestarse, porque la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Así es que ese debería ser nuestro mensaje, que el Partido Comunista lo hizo propio por su sensibilidad social, que en algunos podrá ser verdadera y en otros no. Eso nosotros no lo podemos juzgar, ¿verdad? Pero que hay una necesidad social, sí que la hay. Hay una necesidad grande, grande de justicia, de clamar por los desvalidos, de decir, esto no está bien, esto no puede ser. Hagamos algo. Ese es el llamado. Y el siguiente, 21:3, ya Martina. Claro, hacer la justicia es más que la religión, es más que los sacrificios. Podemos cumplir los ritos religiosos, podemos tener, como decía el título, una religión verdadera ante el Señor. Es una religión con justicia. Religamos, porque religión es religar, volver a unir lo que estaba desunido, lo que estaba roto, lo que no tenía relación una parte con la otra. Entonces, ¿vivimos en una sociedad unida? ¿Procuramos una iglesia unida? Entonces, hagamos de esto una sociedad pequeña, pero más fuerte espiritualmente. Más que cumplir, que es importante, vivir la justicia. Y cada uno tiene que preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para que esto ocurra? Y el último versículo, Tito, Camila. Amén. Hasta ahí. Con esta otra versión que le pedí, la NBI, que también es bueno comparar. Entonces, ¿cómo debemos vivir en este mundo? De una manera sobria, no como las mujeres de Basán, llamadas vacas de Basán, ya les dije, porque ahí se pastaban y habían grandes rebaños, entonces las compara duramente el profeta compara, les pone una... Pero el Señor Jesús también ocupó palabras duras a veces para los hombres, ¿no es cierto? Sepulcros blanqueados, les dijo, hacedores de maldad, bueno, y otras epítetos fuertes, porque la ira de Dios se manifestaba también a veces en las palabras tanto del profeta como también de Jesús, porque ya hiede a veces delante de él tanta maldad y tanta dureza, obstinación, terquedad para no cambiar lo que estamos llamados a cambiar. Entonces nosotros podemos abrir nuestra boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Se acercan elecciones, y no me voy a meter en política, nada de eso, pero suelen muchas personas decir, yo voy a votar solamente viendo mi conveniencia, viendo cómo estamos nosotros, mi familia, yo. Eso es lo que me interesa. Yo, mientras tenga trabajo, todo está bien. Eso es lo único que me importa. Hermano,
ampliemos la mirada, miremos a nuestro alrededor con el corazón, con compasión y seamos responsables del otro. Seamos responsables del otro, seamos responsables de nuestra sociedad. Presentémosla siempre al Señor en oración, porque hay mucho dolor y sufrimiento, pero hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Y les voy a dejar no sé si las anoté, parece que no. Hay unas preguntas, sí, para reflexionar cada día, no solo ahora que estamos hablando de este tema. Y ahí están, si ustedes gustan, las anotan. Es necesario hacer la tarea, porque si no nos tomamos el tiempo de reflexionar, nada cambia. Lo reflexiona, lo pone en oración y comienza a hacer cambios. Llegan a mi casa y alguien me pide agua o se me ocurre darle algo a alguien que viene a arreglar la luz o a tomar el medidor, qué sé yo, cualquier cosa. Le voy a dar agua en un vaso todo quebrado, una taza manchada. Le voy a dar un pan añejo, una comida que ya no está en condiciones, el plátano más reventado. Demos la regla de oro, hay que vivirla, hermanos, en esto. Hacer con el prójimo lo que nos gusta que hagan con nosotros. Eso es justicia del Señor. Amén. Enseñanza del Sermón del Monte también. Para los ciudadanos del reino. ¿Se considera usted una ciudadana, un ciudadano del reino? Si no lo ha pensado así, ¿qué espera? ¿Qué espera? Porque acá estamos llamados a ser ciudadanos del reino. No vamos a vivir como vive el mundo, porque total yo ya confesé a Cristo con mi boca, así que soy salvo. Eso es religioso, eso no es espiritual. Así es que yo sé que le hablo al pueblo del Señor y que el pueblo del Señor es blando, es receptivo, pero no se obstine en no hacer cambios. Obstínese en ser diferente usted primero. No espere que otros cambien, cambie usted. Amén. En todo orden de cosas. Así es que, ¿copiaron la preguntita? Qué bueno. Ahí le pueden sacar fotos si quieren. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo restituir? ¿No existe justicia? Si no, se restituye ¿a quién? Al agraviado, a quien le hemos faltado. Que cuesta muchas veces. Cuesta porque hay que agachar el moño, bajar la pluma y ser humilde. Y el orgullo sigue ahí trabajando en nuestro yo. Pero con la ayuda del Señor, si tenemos estos cambios, vamos a tenerlo controlado. Y que el Señor nos controle. ¿Qué debo reconocer? ¿Y qué haré mejor? Son preguntas prácticas. Dejo hasta aquí este estudio con la esperanza de terminarlo la próxima semana, si Dios lo permite. Y ahí vamos a estar viendo cómo el Señor nos conforma a su imagen. Y hay una escala bien importante. Vamos a ver también la semejanza del ministerio profético de Amós. Lo hemos de alguna manera vislumbrado, pero lo vamos a ver en forma más precisa. La semejanza del ministerio profético de Amós con nuestro mayor profeta, que es Jesús. Jesús, hay semejanzas ahí. Y vamos a ver entonces también el aspecto histórico, que es la síntesis de todo, y el cumplimiento de la profecía respecto a la destrucción, que no era lo que Dios quería, ni el profeta quería. Él quería que se arrepintieran. No solamente que se arrepintiera Israel, sino que también que los pueblos conocieran, porque esa era la misión del pueblo de Israel, anunciarle a las demás naciones, por paganas que eran, el gran amor del único Dios. Así que no era que, bueno, no importa que se destruyan los demás, pero nosotros vamos a estar bien. No. Va a ser bonito terminar este acercamiento al libro, y ojalá que les queden a ustedes ganas de seguir profundizando, porque cada uno es responsable de su crecimiento y de su madurez espiritual, de su dominio de la palabra del Señor. Si este hombre con tan pocas letras pudo
tener tan claro el panorama de su época y tener una palabra tan valiosa, tan precisa, tan valiente para hablarles de esa manera, aún sabiendo que iba a morir, cuando no lo sabía, pero sabía que iba a morir por causa de su ministerio. ¿Cómo no vamos a poder nosotros, queridos hermanos amados, en cada lugar donde Dios nos tiene? Empezando por nuestra relación principal de familia e iglesia. Bien, termino.